En realidad, lo que se recupera hace 40 años es la legalización de un derecho que es esencial para la clase trabajadora. Te diría más, la Constitución de 1949, donde hecha fundamentalmente por el doctor Arturo Sampay, cuando explica el tema de si hay que reglamentar o no el derecho de huelga, él dice que no hay que reglamentarlo porque es un derecho natural como trabajador. Es como decir el derecho a la vida. No podés reglamentar el derecho a la vida. Tampoco podés reglamentar el derecho a huelga, porque ser trabajador conlleva esencialmente el derecho a huelga. Es más, hace 40 años se legalizaba el derecho a huelga, pero logramos que esto pasara en el 83, porque en el 76, en el 77, 78, 79, 80, 81 y 82, y en el 83 todavía con la dictadura, hicimos muchas huelgas. No estaban permitidas, pero las hacíamos. Fue nuestra herramienta fundamental de pelea. La clase trabajadora desde un principio se enfrentó contra la dictadura genocida. Te diría que al principio a mí me echaron del trabajo, yo era secretario general de una junta interna de minería y secretario de organización y gremial de la capital federal de ATE, y me aplicaron la ley de prescindibilidad, hubo desaparecidos, pero nosotros teníamos que seguir haciendo actividad gremial, aunque estuviera ilegalizada. Ahí aprendí muchas cosas, fue un tiempo muy importante para mí, de aprender que a vos no te eligen como delegado para solamente los buenos tiempos, sino sobre todo para los peores, para los momentos difíciles. Y nos habían dado una responsabilidad que seguimos ejerciéndola, aunque el poder, los militares, los empresarios, los grupos transnacionales no nos reconocían, pero lo importante es que nos reconocían los compañeros. Y en el 76-77, frente a la ola de privatizaciones, no solamente derogación del derecho a huelga, sino anulación de los convenios colectivos de trabajo, cambio de las leyes de 6 horas laborales, la imposibilidad de hacer asambleas, elecciones, intervención de sindicatos, el movimiento de los trabajadores seguíamos funcionando. Entonces, la legalidad depende de que te lo otorguen. La legitimidad era la que construíamos en la práctica. La huelga la seguíamos haciendo. Por supuesto, no es lo mismo tener la tranquilidad de saber que los trabajadores tenemos el derecho a huelga, legalizado. Igual con este derecho, hoy en día todavía en muchas instancias se desconoce ese derecho, se echa a trabajadores, se castiga a trabajadores con de manera totalmente ilegal, y demuestra que la pulseada sigue siendo entre la clase trabajadora y los dueños de todas las cosas, que son los que limitan nuestra capacidad de pelea. La primera cosa que es interesante ver para recuperar el derecho, la legalidad, a nosotros no solamente nos habían echado del trabajo, sino hasta hubo una política de la dictadura y de los empresarios y de muchos cómplices de dirigentes sindicales que fueron parte de esa estructura, que aquellos que resistían o los detenían, los echaban del trabajo, los desaparecían o lo intervenían a la organización.
A diferencia del 55, de 1955, se descabezó a la CGT, los cuerpos de delegados no fueron tocados. Y entonces esos cuerpos delegados en el 56, 57, 58, hasta el retorno de Perón en el 72, fueron los que llevaron adelante la lucha sindical. En este caso fue al revés. Lo que hicieron fue echar, desaparecer, castigar a los cuerpos de delegados, a la militancia de los trabajadores. Como vos sabés, está denunciado en todos los juicios la gran cantidad de trabajadores y militantes de los trabajadores que sufrimos estas represiones de diferentes maneras, pero se dejó una estructura sindical. Hubo dirigentes sindicales que tuvieron legalidad para funcionar. A tal punto que nosotros en el 77 formamos una agrupación para recuperar nuestra organización sindical, porque fuimos, además de echado del trabajo, expulsados del gremio. Y de ahí aprendimos que lo primero que teníamos que hacer para recuperar nuestro sindicato era recuperar la democracia. Así que fue como empezar a construir, y esa pelea por la recuperación de la democracia nos llevó a ser militantes de los derechos humanos, porque empezamos a articular con los compañeros como secretario gremial, por ejemplo, que yo ya no me reconocía el gobierno, pero si tenía compañeros desaparecidos, tuve que ir a la iglesia de Estela Maris para discutir a ver si sabían algo de mis compañeros desaparecidos. Y ahí nos encontramos con las madres, que estaban empezando a hacer lo mismo. O en la iglesia Nazaret se empezaban a unir los diferentes reacciones y organizaciones que nos íbamos juntando. O sea, tuvimos que recuperar la vigencia de la Constitución. Pero para eso tuvimos que hacer cosas que ellos consideraban ilegales. Por ejemplo, los 2 primeros años fueron huelgas para defender el derecho colectivo. No era fácil. Vos imaginate que las huelgas de FOETRA, Telefónicos, el sindicato de eléctricos, había huelgas y te secuestraban, o Ford, o Mercedes-Benz, o lo que era las huelgas como la noche del apagón de las grandes empresas de Ledesma, de los Blaquier, etc. Fue una primera etapa sectorial. En 1979 fue quizás el primer hecho político nacional con la Comisión Nacional de los 25, que era una organización nacional, las agrupaciones gremiales peronistas y las CGT regionales, que hicimos el primer paro nacional. Cuando digo primer paro nacional, imagínate que no es que paró el país todo, ¿no? No, para mí fue una alegría que mi sector de trabajo en la isla de Marchi, minería, bueno, pararon los compañeros, y el de al lado de construcciones portuarias también, pero no paró todo el Estado. Sí paró todo el Gran Buenos Aires y el Cordón de la Plata en los sectores industriales. Y pararon en Mendoza, en Tucumán, en Salta, y se sintió el paro. Fue el primer paro nacional. Y a partir de ahí cambió la relación de fuerza. Empezó a haber una pelea más consciente del movimiento obrero, se hizo la CGT, después se dividió, la CGT estaba prohibida, y se dividió la CGT entre CGT 25 y CGT Azopardo, porque ahí iban los gremios no intervenidos. Y la CGT Brasil, que es la CGT que encabezó Ubaldini, empezó a ser el punto de referencia más importante de esa lucha sindical, que hizo el primer paro nacional en 1981, ya con una contundencia muy grande. Antes hicimos la marcha... En el 79. No, el 79 fue el 27 de abril, pero no fue tan contundente. En el 81 sí ya fue contundente, y antes habíamos hecho la marcha San Cayetano,
que fue muy importante desde la cancha de Vélez, con miles de compañeros que fuimos, y ya veníamos generando y se hizo un paro. Y fundamentalmente el 30 de marzo de 1982, que fue el haber convocado a las plazas, y especialmente a Plaza de Mayo, planteando se va a acabar la dictadura militar, y al grito de esa consigna, a pesar de que nos mataron a Benedicto Ortiz en Mendoza, en todo el país hubo movilizaciones, y ahí yo sentí que se acababa la dictadura. Claro, a los 2 días venían las Malvinas y nos tocaron todo de nuevo, fue un cimbronazo muy grande, pero ya no volví atrás. La guerra de las Malvinas la derrota de las Malvinas hizo que huyeran más rápido los militares, pero ya había sido derrotados ese 30 de marzo con una expresión que a mí me tocó vivir. Yo fui parte de la organización y recuerdo de esa unidad que logramos hacer entre los dos brazos de la resistencia a la dictadura, la Organización de los Derechos Humanos, las madres, las abuelas, el Premio Nobel Esquivel, etcétera, y la movilización con la CGT Brasil. Esa noche, cuenta Nora Cortiña, que nosotros estábamos tratando de sacar a todos los presos, que eran miles, que nos reprimieron durante 4 horas en la confrontación en la calle, no llegamos a la Plaza de Mayo, ahí en el microcentro, y Nora entró a una comisaría y dijo, me pongo el pañuelo, no importa, que no sabía bien, y se lo puso, y fue una ovación porque estaban todos, había tanta gente que no estaban en los calabozos, estaban en todos los patios de la comisaría, y empezó el grito Madre de la Plaza, el pueblo las abraza, que se va a repetir de ahí en más. Nos juntábamos los dos brazos que de lucha contra la dictadura, ese 30 de marzo. Bueno, a mí me costó entenderlo, la verdad. Al principio nosotros pensábamos que era una dictadura, más una dictadura feroz, las persecuciones y demás. Nos llevó un tiempo empezar a entender que había una planificación y que se iba transformando lentamente, por más que sabíamos lo que era las denuncias de Plan Cóndor, de las cosas que sabíamos que Argentina estaba cada vez más rodeada, ¿no? Recordemos que Bordaberry en Uruguay, Paraguay, la caída de Torres en Bolivia, de Velasco Alvarado en Perú, y sobre todo el golpe militar de Pinochet el 23 de septiembre, el 11 de septiembre del 1973. O sea que estábamos en una situación de que veíamos todo ese cerco, pero no, yo por lo menos y los compañeros no dimensionamos que estábamos en el medio de un planificado genocidio, que es lo que iba a emerger de ahí en más. Las consecuencias fueron tremendas. Había que eliminar a la clase trabajadora. Martínez de Oz fue muy claro, había que terminar la industria nacional, había que terminar, dijo él, la rabia. Y para eso, que la rabia era tener derecho a ser feliz, tener derecho al poder, para eso la única manera era matando al perro. Y matar al perro era matar y desaparecer la industria nacional, el trabajo, la clase trabajadora organizada. Y fue un genocidio planificado. Eso lo vimos mucho más conscientemente, te diría, en el 77. Empezamos a ver por las gestiones que hacíamos, o pensá que en el 77 no hubo ninguna delegación que fue a Ginebra, a la Organización Internacional del Trabajo. La primera reacción, no se va a Ginebra. En el 76 hubo dirigentes traidores que fueron a Ginebra.
Entre ellos, el que se nos expulsó a nosotros en el gremio, Juan Jorba, que después le ganamos en el 84 en nuestra organización gremial. Pero había en el 76 duda. En el 77 ya no se fue a Ginebra, se trabajó para mí. Pero en el 78 es la primera vez que se denuncia oficialmente la desaparición de compañeros en Ginebra por una delegación del movimiento obrero argentino, que fue esa comisión de los 25. En el 71, o sea, fuimos aprendiendo la dimensión del genocidio. Y bueno, fue eso, fue tratar de volver atrás la historia, ¿no? Fue el intento que vamos a ver que se proyecta en el tiempo, pero que gracias a la pelea y a la lucha de los trabajadores, los derechos humanos, los sectores estudiantiles, los sectores empresariales y culturales, terminamos expulsando a esa dictadura. Después fue intentado deslegitimar con la ley de obediencia debida, del punto final, del indulto en diferentes gobiernos, pero la perseverancia del pueblo en 1996 plantó definitivamente a 20 años la marcha de los 24 de marzo de Memoria, Verdad y Justicia, y desde allí volvimos a recuperar la capacidad como para tirar a esas leyes, derogarlas, el juicio en España y todo lo que significó esa lucha, que hace que hoy, aunque todavía no están todos los que tendrían que estar presos, militares y fundamentalmente los que financiaron y gozaron y se enriquecieron de ese golpe genocida, que son los empresarios concentrados, que siguen hoy en libertad o algunos se murieron libres, como el caso último de Blaquier, no por eso dejan de ser condenados por la comunidad, ¿no? Era como un avance, es como decir que empezás a caminar, te entusiasmás, empezás a trotar, te entusiasmás, empezás a correr y de repente estás jugando la maratón como loco, era así. A partir del 30 de marzo vino la Malvina, vino la multipartidaria, vino la lucha de las calles, y vino, que era arrollador. Tuvimos que esperar hasta el 30 de octubre del 83. O sea, es casi un pedacito del 83. Recién se asume en diciembre. O sea que evidentemente las elecciones fueron el 30 de octubre, pero ya era imparable. Y empezó a haber cambios. Se recuperaban las organizaciones, se volvían las agrupaciones, el trabajo. De hecho, después del 10 de diciembre del 83, por ejemplo, en mi caso me reincorporaron al trabajo. Y a mí, como a miles de trabajadores, fue como volver al trabajo. Nos habían echado 6 años antes, 7 años antes, ¿no? A mí 6 años y medio antes de la reincorporación. ¿Qué quiere decir? Que tuvimos que mantenernos en esa pelea. Mide, retornaron del exterior, trataban, empezaron a soltar a los últimos presos que quedaban. O sea, fue toda una algarabía y era una sensación de que, bueno, había salido el sol, evidentemente. En el movimiento obrero empezó un debate muy grande, sobre todo con la derrota de lo que significó esa expresión del peronismo, que vos fijate qué contradicción, estamos hablando de que a los que más le pegaron fueron a los trabajadores y a los sindicalistas que defendían a los trabajadores. Claro, había dirigentes sindicales que habían sido cómplices, pero había secretarios generales que habían desaparecido, como Jorge Di Pasquale, o fusilado como Atilio López, ¿no? Santillán, en fin, compañeros de mucha lucha, y en todas las áreas, y Alfonsín ganaba planteando un pacto militar sindical, y ganaba una política desde la visión del alfonsinismo. Y se perdían los sectores de trabajadores.
¿qué era lo que había pasado? ¿Qué contradicción había ahí que también fue una explosión de realismo? Eh, eh, habían, el partido, el movimiento tradicionalmente que defendía a los trabajadores, que había sido derrocado en el 76, estaba como candidatos quienes querían la ley de amnistía, la ley del olvido a eso. Y sin embargo Alfonsín planteaba que con la democracia se cura, con la democracia se abren las fábricas, ¿no? Bueno, planteando el trabajo, la producción, la educación, que son las cosas esenciales. Y yo creo que fue una apertura que hizo que muchas agrupaciones, muchos sectores participaran activamente en lo que va a ser a partir del 83 y estas legalizaciones de sindicatos, de las huelgas y demás, la reorganización del movimiento obrero, ¿no? La ley, la lucha por la democratización, la lucha de la ley Mucci contra la ley Mucci, pero que termina haciendo que las elecciones pudieran hacerse con veedores, con participación de los dirigentes sindicales, avanzando hacia la democratización del movimiento obrero, que evidentemente tenía mucho de anquilosamiento y que generó una explosión muy grande de juventud que en los trabajadores participamos. En esa época era joven, así que éramos de la juventud que participábamos en esa explosión tan importante que fue la reorganización sindical del 83-84, que motorizó una nueva etapa en el sindicalismo y que evidentemente marcó un rumbo, ¿no? Y que va a marcarlo hacia adelante. Empezó lentamente a plantearse un nivel, si bien con ideologías, pensamientos, de que la democracia no pasa por la subordinación a los partidos políticos, sino la democracia pasa por el lograr la democratización de las instituciones. Si hay algo para mí un cambio cualitativo del genocidio nos dejó en nuestro pueblo, es la defensa de la democratización, no de la democracia como una forma anquilosada y forma de gobierno. No, la democracia no es una forma de gobierno. Nosotros no recuperamos la democracia en el 83, a mi visión. Recuperamos la vigencia de las instituciones constitucionales. Eso sí, la legalidad. La democracia es un proceso colectivo que va permitiendo cada vez más la decisión de las mayorías respetando a las minorías. Pero eso es un proceso permanente. Y el movimiento sindical comenzó a vivir una pelea por la democratización. Se dan otras áreas, ¿no? En la vida cultural, en la vida partidaria, vamos a ver cambios fundamentales en el estudiantado, en los barrios, pero también en el sindicalismo fue empezar a valorar la democratización, no la democracia como en sistema de gobierno que hoy realmente intentan decir, bueno, como era el discurso, ¿no? Con la democracia se come, no. Claro, si hubiera democracia se comería, se educaría, nos curaríamos. Lo que pasa es que la vigencia de la Constitución no es un sistema de gobierno el que determina la democracia, es el empoderamiento de los más. Y eso es un proceso. Y se empezó a ver ese aluvión de juventud atado a la defensa de los derechos humanos. La primer marcha que se da multitudinaria del movimiento sindical, yo tuve la posibilidad de hacerlo, fue el 23 de mayo de 1985. Fue el primer gran paro y después de la derrota que había traído mucha discusión y después de la normalización, ¿no? Alfonsín vuelve de Estados Unidos en abril y Alfonsín, que había planteado el club de deudores, el club de deudores, no pagar la deuda externa, condicionar, vuelve de Estados Unidos y dice economía de guerra. Hay que privatizar, hay que entregar, hay que pagar, y fue una desazón muy grande,
Y a los pocos días, el 23 de mayo del 85, hicimos un paro y movilización para el no pago de la deuda. Fue la primera consigna, no pagar la deuda con el hambre de nuestro pueblo. Fíjate vos, en el 85, 23 de mayo, hoy en día todavía seguimos con la misma presión, lo que significa ese cáncer que es el endeudamiento externo y la presión del poder internacional. Pero fue un palazo. Hicimos una marcha espectacular. Y había dos dirigentes, había 4 secretarios generales, que eran Triaca, Baldassini, Borda y Ubaldini, porque no había una CGT normalizada, era una CGT, una coordinación. Y hubo 2 que no pudieron ir a la plaza ese día. 2 secretarios generales. ¿Por qué? Porque fueron al juicio de las juntas militares, Triaca y Baldassini, y dijeron que no le costaba que había desaparecidos en la Argentina. No podían estar en una plaza llena como era la Plaza de Mayo. Y los que sí pudieron estar, Borda y Ubaldini, vieron que ese 23 de mayo, casualidad o providencia, era jueves. Y en el medio del acto multitudinario de Plaza de Mayo, se abrieron porque a las 4 de la tarde entraron las madres y dieron la vuelta de los jueves, en el marco de un atronador Madre de la Plaza, que fue impresionante, rodeado como estábamos por toda la clase trabajadora, porque puede haber dirigentes traidores, pero la clase trabajadora ha sido un artífice, como los derechos humanos, en la recuperación de las instituciones constitucionales. Había una cultura, la cultura del trabajo, la organización. Cuando a nosotros nos expulsan del sindicato en 1970, era diciembre y enero del 76 y 77. Diciembre del 76 y enero del 77 expulsan a varios. Entre ellos a uno de los, para mí, dirigentes más importantes de ese momento. Yo era joven, pero él era una referencia fundamental de nuestro gremio a nivel nacional, que se llamaba Héctor Quagliaro. Era el secretario gremial nacional, y lo echan, y él vivía en Rosario. Y entonces cuando lo vamos a despedir en enero, él nos recibe, lo fuimos a saludar, ya nosotros éramos más jóvenes, fuimos con Germán Abdala, Revila, compañeros que estábamos, y le dijimos, bueno, venimos, chau, no sé cuándo nos vamos a volver a ver. Dice, no, ¿cómo cuándo nos vamos a volver a ver? Ahora hay que hacer una agrupación. Bueno, la agrupación es una organización legítima y no legal. Las agrupaciones gremiales surgieron en la resistencia del 55. Por eso fueron las 62 organizaciones. Después fue la CGT auténtica contra la CGT negra, y peleamos por el programa de Huerta Grande. Esa cultura organizativa. Claro, estábamos hablando con un compañero que fue el secretario general de la CGT de Rosario en el Rosariazo del 69. Traía la cultura de la clase trabajadora, una cultura de una clase que fue protagonista fundamental en la generación de la riqueza, y que en la cabeza y en la cultura estaba organizada. No importa que no te reconozca el poder, los que te tienen que reconocer son los trabajadores. Y por eso empezó a haber esa resistencia. Era impresionante. Claro, no era vos convocabas y venía todo el mundo, no, era hacer reuniones reservadas. Durante mucho tiempo yo laburé de diariero hasta el 80 para sobrevivir, como la mayoría de nosotros estábamos prohibidos en ir a otros trabajos, había que sobrevivir, había que ganarle al tiempo.
Pero después empezamos a hacer un instituto de formación, y ese instituto nos permitía ir a hacer cursos y juntábamos a los militantes y era una fachada para discutir política y organizarnos, recorríamos, nos invitábamos. Bueno, la ilegalidad no significa que no existás. Es muy importante entender esto. La legalidad es lo que te dan de arriba, la legitimidad es lo que viene de las raíces. Esa clase trabajadora estaba viva, que siguió por mucho tiempo más, que la vamos a ver en toda la década del 90, que sigue estando en la cultura de nuestro país. Fue muy importante, fuimos clave en eso, por eso Martínez de Oz intentó terminar con esa cultura. Matar al perro era terminar con eso. Y creo que no pudo. Y evidentemente todavía seguimos peleando. Todavía la pulseada sigue. Ellos no quieren y nosotros queremos y seguimos siendo. Por eso vos fijate que la referencia más importante que empezó a hacer los sectores sociales y los jubilados en la década del 90 vienen de raíz de los trabajadores. Y los piqueteros son eso. Éramos trabajadores en el barrio o los jubilados fueron el millón de firmas contra Caballo volteando la jubilación privada. Y no nos van a parar. Por lo menos para mí, desde que yo conozco la única clase que genera la riqueza con la cabeza, con el corazón y con la fuerza o con el lomo, es la clase trabajadora. Y ese trabajo, como lo demostró la pandemia, que pueden estar los bancos llenos de plata, pero necesitan que salgamos a la calle a trabajar, a exponer la vida frente a la falta de vacunas, porque por más millones que estén en los bancos no generan riqueza. Lo que genera riqueza es el trabajo, la capacidad, la creatividad humana. Y si lo hacemos, ¿por qué no vamos a tener derecho a discutir qué se hace con ella? Uno va aprendiendo mucho y yo vengo de un mundo donde comencé a militar, en donde el socialismo era inexorable. Y el capitalismo dejaba inexorablemente paso y iba a ser derrotado por una nueva nivel de sociedad. Y además vivía en Argentina, donde tuvimos 10 años de felicidad, del 45 al 55, y donde ese movimiento era la expresión de ese socialismo nacional, que era la forma de la Argentina de lo que iba a ser una nueva sociedad. Fue un cimbronazo muy grande, lo que sucedió a partir del 89 y 90, porque en la dictadura sabíamos a dónde íbamos, discutíamos el cómo, pero sabíamos a dónde íbamos. Después de lo que significó el cimbronazo de la derrota, fracaso del socialismo a nivel internacional, los trabajadores, esa idea tan hermosa, y tras cartón, tras llovido mojado, para lo que veníamos ese personaje siniestro que dijo que había que privatizar todo lo que debiera ser estatal y que firmó el indulto, evidentemente produjo una desazón muy grande. Recuperarnos desde ese lugar fue una etapa diferente. Y ahí sí, yo fui aprendiendo muchas cosas que siento de que en aquel momento para nosotros era muy la clase trabajadora y fue sin lugar a dudas para mí el talón fundamental. Hoy creo que es mucho más lo que está en juego. No es solo la distribución de la riqueza, es la felicidad humana, que es una cosa diferente. No alcanza con la distribución, es el hombre, la mujer. Es el tiempo nuevo que, como dicen los pueblos originarios, será mujer, pero recupera la diversidad de una manera diferente. La lucha de las mujeres que se recordó en estos días, ¿no? El 3 de junio,
lo que significa el movimiento de mujeres, los pueblos originarios. Nosotros pensábamos en un Estado nacional, hoy no puede haber un Estado nacional solo, tiene que ser plurinacional. Los pueblos originarios son parte de esa recuperación, el campo del ambientalismo, la lucha de los jóvenes, es impresionante. El cambio tecnológico que se está produciendo es una revolución que estamos en una década donde las cosas están pasando de una manera y un dinamismo espectacular. Entonces está en juego algo más que la clase, que los trabajadores, está en juego una nueva humanidad, y yo creo que estamos en eso, en ese punto de transición. Y hay algo que sí estoy convencido. En el 90, ellos dijeron que se había terminado la historia y que no había más ideología. Nosotros resistimos, peleamos, y hoy está claro que está en juego y la moneda está en el aire, con una diferencia total y una democratización que nos haga a todos protagonistas.